Julián Ganón, referente de EPA, charlando con nosotros. El primero le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Julián? Buen día. Hola chicos, buen día y feliz día para ustedes. Gracias. Gracias por el saludito. También se lo hacemos extensivo a todos nuestros colegas nuevamente, Sí, para no dejarlos fuera, ¿viste? no, obviamente. Pero, Julián, bueno, ya tema recurrente, el tema de las casas, del plan de viviendas que se va a estar desarrollando, anunciado por el intendente Gonzalo Peluso. Ustedes han posteado hace muy poco tiempo un material, un video, aclarando el panorama, aclarando un poco la situación. ¿Cuál es tu análisis, Julián, y junto a EPA sobre esta arista tan preocupante para todos los magallaneses? Mirá, Cristian, nosotros creo que fue el primer tema que abordamos cuando salimos públicamente, porque en realidad entendíamos primero que la cuestión de la vivienda junto a la educación y el empleo son los tres pilares sobre los que se tiene que construir una Magdalena distinta, y segundo porque nos parece que graficaba las prácticas de la vieja política, digamos, todo lo que nosotros criticamos y queremos cambiar, la forma en la que se abordó desde todos los espacios políticos la cuestión de estos lotes, grafica lo que ya no va más en Magdalena. Por eso nosotros hicimos un recorrido a través del tiempo, tratando de visibilizar la situación, de poner voz donde solo había silencio, y trayendo un poco a la luz la cuestión de la ilusión, ¿no? Porque nosotros siempre cuando planteamos estas problemáticas no estamos pensando en el rédito político, en la campaña electoral o en los me gustas en las redes sociales. Nosotros estamos pensando claramente, en este caso, en los inscriptos, en esas más de 2.000 personas que se ilusionaron con este manoseo que el gobierno hizo sobre una cuestión tan grave. En ese sentido, la verdad es que escuchar a los diferentes actores políticos cómo se aborda la cuestión, a mí la verdad me produce tristeza, pero a la vez también me llena de fuerzas para que sigamos construyendo esta alternativa electoral que sepa para poder transformar estas viejas prácticas de hacer políticas que nosotros las denominamos un poco como la del efecto fugaz, ¿no? Porque son apariciones esporádicas con temas que salen a la luz y entonces ahí todos hablamos de eso, todos opinamos de eso, todos tenemos posturas y soluciones y el resto del tiempo silencio. Y nosotros el resto del tiempo no hacemos silencio, el resto del tiempo ponemos pasacalles diciendo qué pasó con los 230 lotes sociales, hacemos cartelerías que pegamos en los postes frente a la municipalidad preguntándoles qué pasó, presentamos notas que no tuvieron respuesta, hicimos radio abierta en el medio de la plaza preguntando qué pasó. Bueno, creo que ese es el camino de la política, ¿no? El camino de estar poniendo siempre en palabra y esquivando al silencio como forma de hacer política, que no se da solamente con esto de la vivienda. Nosotros hemos presentado notas intentando mejorar la cuestión del transporte y no recibimos respuesta, presentamos notas para la creación de un espacio municipal infantil y tampoco hubo respuesta, presentamos la nota para que se voten los delegados con más de 700 vecinos que acompañaron y no hubo respuesta, presupuesto participativo, teatro abierto, Consejo Municipal de la Vivienda, entre tantos otros temas que la verdad el arco político no da respuesta y bueno, nosotros nos planteamos como alternativa electoral para empezar a llevarlo a la realidad. ¿Y te parece que es tarde ya la respuesta del intendente a algunos requerimientos que ustedes ya lo habían dado a conocer dentro del Consejo Deliberante? ¿Ya es tarde estas explicaciones que nos dio a nosotros el día lunes? Creo, Cristian, que no hubo explicaciones. Ajá. Creo que no hubo explicaciones. Ahí las preguntas siguen absolutamente latentes. Recién escuchaba a la concejal Urina que decía que el Instituto de la Vivienda va a ser quien determine por sorteo cómo se accede. Entonces, ¿para qué se hizo un registro? Entonces, ¿no va a ser la municipalidad quien determine el orden de acceso? Dícenselo a los vecinos que están desde ayer, después de que se enteraron de esta nueva adquisición de los lotes, golpeando todas las puertas de la municipalidad para que alguien les dé respuesta. Si no va a ser entonces la municipalidad quien lo determine. Sí, no Entonces yo queda creo que la claro eso. respuesta no queda claro, no queda claro cómo es, no queda, me parece muy poco serio, ¿no? Aquellos que hemos tenido, yo tuve la posibilidad de hacerme mi casa con un crédito Procrear. Aquellos que hemos tenido la posibilidad de acceder a algún tipo de ese crédito sabemos cómo son las reglas y bases y condiciones para poder acceder a un tipo de política pública de vivienda. Uno se anota para una política pública que es acceder a lotes, de golpe viene con casas, me anoto en la municipalidad quien me dice que va a determinar con un orden de prioridades que no conozco, con un listado que se hizo hace más de 2 años. Imaginemos si ese orden de prioridades incluye, por ejemplo, cuántos hijos tengo. En 2 años no pudo haber cambiado. Sí. Entonces, todo ese tipo de cuestiones me parece que hay que abordarlas con muchísima más seriedad, ¿no? Hoy escuchaba también, se decía, se hizo ese registro para hacer una base de datos. Sí, que para mí fue una salida a una pregunta que le habíamos hecho al intendente Gonzalo Peluso, que para mí, a mi entender, no me dio la seguridad que me tiene que dar, ¿no? No colmó mi expectativa la respuesta del intendente.
Es que una base de datos no se hace anotando a la gente para llenarla de expectativas con algo que no se va a terminar concretando. Una base de datos se hace con un sistema estadístico local, que es algo que nosotros venimos proponiendo hace más de 2 años. La municipalidad no puede gobernar sin estadística. La municipalidad no puede sorprenderse de que haya 3.000 vecinos que necesitan acceder a una vivienda. La municipalidad no puede enterarse en base al censo que hace el INDEC cuál es la realidad de Magdalena. La municipalidad tiene que estar generando estadística, información, para así resolver las problemáticas. Y hay que abordarlo con muchísima más seriedad. Yo doy clase de Estado y políticas públicas. Si algún alumno mío plantea una política pública como esta política pública que se está abordando actualmente, le pongo un 0. Porque es una vergüenza la forma en la que se abordó esta problemática. No se definió el problema, no se plantearon alternativas, no se involucraron a los actores, no se eligió una de esas alternativas y se explicó por qué era la alternativa que se seguía, no se explicó cómo se va a implementar, no se habló de plazos, no se habla de montos de dinero, no se dice cómo se va a evaluar. Se está hablando de 200 lotes, nos estamos matando por 200 lotes y hay más de 3.000 personas que van a quedar afuera. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál es la política pública? Y cuando le preguntan al intendente, vuelve a hablar de más lotes, de más casas, de más terrenos, que donde preguntan un poquito más, dicen, no, pero en realidad todavía sobre ese terreno no tenemos la autorización para urbanizar. Bueno, hagamos un llamado a la reflexión, sentémonos todos alrededor de una mesa, lo que nos interesa la cuestión de la vivienda. La cuestión de la vivienda es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque es un tema que es multiescalar, en principio. Multiescalar me refiero que lo tiene que abordar el municipio, la provincia y la nación. No compete únicamente a uno de esos 3 niveles. Sí. Porque se involucra la cuestión del suelo urbano, que es competencia municipal, pero a la vez la cuestión de la generación de viviendas también es responsabilidad provincial y nacional. Sí. Entonces... El intendente lo dijo, sí. Lo aclaró acá, sí, que ellos ponen el suelo, las viviendas las tendría provincia o nación. Sí, ojo, tampoco es responsabilidad exclusiva y el intendente en eso tampoco se puede sacar el saco, más cuando tenés un plazo fijo con millones y millones de pesos que no estás ejecutando, ¿eh? Hay municipios que lo están haciendo y lo hacen con sus propios recursos, municipios más chicos que nosotros, que están llevando a cabo en este momento planes de vivienda de más de 600 viviendas para vecinos, para un pueblo de 10.000 habitantes. Entonces, en eso hay que empezar también a mirar un poco afuera cómo se hace, porque hay otras formas de ejecutar las políticas públicas y la verdad es que hay que llevar a la Magdalena hacia el siglo XXI. En eso hay que ser más responsable. Entonces nosotros decimos, si es un problema que tiene distintas escalas de intervención, y en esas distintas escalas de intervención inciden distintos actores políticos, y así vemos, ¿no?, cómo se tiran de un lado para el otro, no es responsabilidad de los peronistas, es responsabilidad de los radicales. Hagamos una mesa donde nos podamos sentar todos a debatir, que es el Consejo Municipal de la Vivienda y el Hábitat, el espacio que nosotros propusimos, que se cree una oficina de tierra, vivienda y hábitat como organismo responsable de llevar a cabo estas políticas, más allá del color partidario de turno, porque la cuestión de la vivienda no se va a agotar con los 4 años de un mandato, y empecemos a abordar la problemática para que en los próximos 15, 20 años no haya un solo vecino de Magdalena que no tenga derecho a tener un techo, pilar sobre el cual construir todos los demás derechos que se desenvuelven en el ámbito de la ciudad. Sí, Julián, con relación a esto, porque lo marcaron ustedes, lo marcó también el Frente de Todos, que le hace ruido este anuncio en este año. Claro. ¿No? En un año electoral, a falta de 20 días para la presentación de listas, 50 días para unas PASO, dice, ahora sí aparece, ¿no?, o se hacen estos anuncios, o lo que se viene reclamando, pidiendo, lo que se anunció hace 2 años, se termina a concretar justo ahora en un año impar, pero también por otro lado, más allá de, lo acabas de decir, de lo que hagan ahora, la gente no se olvida de la gestión de lo que se ha hecho. Pero bueno, también han marcado de que lo están realizando en un año electoral como para ganar votos. Hay una discrepancia ahí. Alan, sos Alan, ¿no? Sí. Alan, mira, yo te pregunto, ¿a vos te hace ruido que un mes antes de las PASO anteriores se haya anunciado algo, se haya anunciado que iban a haber 260 lotes, se haya inscrito a la gente, sí, y ni siquiera esos lotes estaban escriturados a nombre de la municipalidad? Sí, ahora, por lo menos mi postura, de mi posición, sí, a mí que haya anunciado, si yo necesito lote, no voy a emitir un voto porque anunciaron unas casas. No. A mí lo que me molesta no es eso. Es tomarle el pelo al votante. No, por supuesto, a mí lo que me molesta no es eso. A mí lo que me molesta es que se hagan anuncios de la nada, con efectos fugaces. Porque ¿qué se anunció ahora el viernes pasado? Sí, la firma de la escritura de los terrenos. ¿Y la gente está cerca de acceder al terreno con eso? No, va a llevar un tiempo. Va a llevar mucho tiempo. Sí. Va a llevar mucho tiempo. Falta aún la subdivisión, falta aún que se hagan los convenios con el Instituto de la Vivienda. Entonces no podemos planificar eso, y una vez que eso esté planificado, que podamos decir quiénes son los que van a, la forma en la que se va a determinar el acceso, la forma en la que se va a exigir el dinero, el monto de plata que se va a pedir, ahí hacer los anuncios. Y si ese anuncio
es en el medio de una campaña electoral, fuera de los tiempos que la ley prohíbe, porque hay un margen de tiempo que la ley prohíbe hacer anuncios electorales, Sí. bienvenido sea, ¿qué me importa que sean en la campaña electoral? ¿Qué me importa que sean en una campaña electoral? Lo que me parece que está mal es que se sigan haciendo anuncios justo en campaña electoral sobre la nada, porque como te digo, ayer y hoy los vecinos están recorriendo y golpeando todas las puertas de la municipalidad, y ¿sabes qué le contestan en la municipalidad? Que todavía no hay nada. No hay nada, como no había nada la semana pasada, como no había nada la semana anterior, como no hay nada hace 2 años. Hay solo silencio. Entonces lo que decimos es responsabilidad en la planificación y anuncios cuando las cuestiones se puedan llevar a la práctica. Si no, es todo circo, es todo humo. Y eso a la política magdalena pareciera que le encanta, pero los problemas no soluciona ninguno. Bien. Se lo ve bastante ofuscado Sí. el tema, ¿eh? Se lo ve bastante vehemente, Sí. ¿no? No, realmente me parece que es un tema a mí y al grupo en su conjunto que nos moviliza muchísimo, porque, como te digo, el acceso a la vivienda es el pilar sobre el cual construir todos los derechos todos los demás derechos humanos y aquellos que se desenvuelven en el marco de una ciudad. Entonces me parece que si nosotros una cuestión tan central, te diría la prioritaria, la abordamos de esta forma, ¿qué podemos esperar con el resto de los temas? ¿Cómo vamos a abordar la cuestión del empleo, la salud, la cultura, el transporte, la educación, el turismo, el deporte, el ambiente, la infancia y la juventud, la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo vamos a abordar si abordamos esta problemática así? Entonces digo, usemos esto, ya está, lo que pasó ya pasó, no hagamos leña del árbol caído, lo que pasó ya pasó, pero miremos para adelante, dejemos de repetir los mismos errores. Si hace 2 años se cometió un error y fue apresurado y por suerte estuvimos ahí nosotros para marcar que eso había sido un error, porque si no probablemente el silencio hubiese sido unánime, por suerte estuvimos nosotros para marcarlo, que no pasen 2 años y volvamos otra vez sobre el mismo error, y que la única discusión sea ver quién juntó las casas, si fueron los peronistas, fueron los radicales. ¿Qué le importa a la gente eso? ¿Qué le importa a la gente eso? Denle la casa y después, bueno, mátense a ver quién la consiguió. Pero que la casa esté hecha, que el terreno esté loteado. Si no, es una irresponsabilidad pero absoluta. ¿Cómo no me va a enojar que se aborde la cuestión así? Hay temas centrales de la política que tienen que ver con la salud, con la vivienda, que representa para aquellos que tienen una banca una responsabilidad que EPA hoy no la tiene, pero que va a estar disputándola seguramente en las elecciones que viene. Un grado de madurez, un grado de ver cómo reaccionan. Creo que el peronismo y el radicalismo juntos en este caso han hecho agua con esto, ¿no? Según lo expresado por vos, no llegaron a estar a la altura de la situación. Mirá, sinceramente creo que no estamos a la altura. No quiero culpar a nadie de esto. Creo que no estamos a la altura. Aquellos que nos interesa hacer política en Magdalena, evidentemente no estamos a la altura para dar respuesta a las necesidades de la gente, si lo abordamos de esta manera. Y me incluyo, no quiero que nos saquemos nosotros la responsabilidad, ni nosotros somos tampoco los reyes de la verdad. Nosotros lo que traemos acá son las discusiones. Decimos, esto así no se puede abordar más. No tenemos soluciones mágicas, no existen las recetas divinas para solucionar la problemática, pero vamos a abordarlo de otra forma, porque evidentemente de esta manera no funciona. Entonces, si no hay un gobierno provincial y nacional que desde arriba hacia abajo te instale las casas y vos las puedas entregar, no existe posibilidad de que nosotros construyamos política de vivienda. Vamos a estar siempre atados a los destinos de la provincia y de la nación, del color político de la provincia y de la nación, para nosotros poder solucionar las problemáticas de nuestros vecinos. Nosotros creemos que no. Y nosotros hay 2 posibilidades en política, o la excusa o la acción. Bueno, nosotros siempre elegimos el lado de la acción. No nos van a escuchar a nosotros poniendo excusas, diciendo, no, bueno, pero es culpa del intendente, o es culpa del gobernador, o es culpa del presidente. La realidad es esta, nosotros queremos intervenir y queremos solucionar. Ese es el planteo que nosotros hacemos y eso ponemos a disposición de la gente en la próxima elección. En este caso, estoy intentando recordar lo que ha dicho el intendente durante los 40 minutos que hemos hablado el lunes. Mencionó esto de, esta sería una base, el poder lotear, el poder comprar los terrenos que tenga la nueva municipalidad, y la gestión que viene va a poder hacer casas, dijo, porque ya los terrenos van a estar, ¿no? Es un proyecto o la intención a largo plazo de que el municipio tenga la oportunidad de hacerlo, por lo menos eso es lo que mencionó, ¿no? Comparó con la gestión que había hecho el Vasco Civetti en aquel tiempo. Exacto. Y donde Fernando Carballo pudo tener exactamente las tierras para poder hacerlo. La base para poder generar las viviendas acá en Magdalena en su periodo. Lo celebramos nosotros eso, Lo celebramos, nosotros celebramos eso como celebramos el banco de materiales si estuviese funcionando correctamente y celebramos esto que creo que denominaron como el banco de tierra.
Para nosotros que se aborde la problemática y que se intente dar soluciones de la forma en la que sea, nosotros lo celebramos. Lo que nosotros no celebramos y no vamos a estar nunca es del lado de la utilización política con el efecto fugaz que no soluciona la problemática. Celebramos que se estén buscando lotes, celebramos que se quieran solucionar esa problemática, pero lo que nunca vamos a compartir es la utilización política si la solución no existe. ¿Crees? La última de mi parte, ya dejo. Porque no solamente el anuncio de los lotes, hubo otros anuncios esta semana, en el barrio La Familia, ¿no? Este proyecto que viene también del Ministerio de Desarrollo en conjunto de la Nación, de obras que, bueno, también ayer estuvimos hablando con Barceló, él estuvo trabajando en eso también o gestionando. ¿Cree que estos anuncios que se vienen haciendo estos últimos tiempos tienen que ver con esto, con lo que acaba de mencionar, de esta cuestión de fugaces preelección? Y mira, yo no subestimo a la gente, yo creo que la gente sabe interpretar qué se hace con fin electoral y qué no se hace con fin electoral y cuánto la municipalidad ejecuta de su presupuesto y actúa los años que no hay elecciones y cuánto actúa los años que hay elecciones. Si el año electoral hace que el gobierno de turno se movilice, bueno, bienvenido el año electoral, porque hay que solucionar las problemáticas. Nosotros claramente tenemos otra postura respecto de eso. Que haya elecciones todos los años, ¿no? Nosotros por eso también proponemos, por ejemplo, votar el delegado, los años que no hay elecciones. ¿Por qué? Porque evidentemente los actores políticos tradicionales están acostumbrados a que se movilizan cuando está la posibilidad de que aparezca una urna. Bueno, entonces pongamos las urnas más seguido, así están más tiempo movilizados. Bien. Julián, te hago una consulta cortita saliendo de este tema, pero es algo que vos mencionaste al pasar en esta entrevista. El tema de no estar a la altura, justamente, ¿no? Hablando de la política o de los políticos en su generalidad. ¿Vos crees que esto se puede dar, o este cambio, no, esta madurez, vamos a llamar, se puede dar con una renovación de generaciones? ¿Se entiende lo que voy? Una cuestión de dirigentes por ahí más jóvenes, con ideas... Sí, o recambio, o lo que ya... Sí, lo que venimos hablando un poco, e incluso con vos lo hemos charlado también, esto de figuras nuevas, jóvenes, ¿no? Que traen otra mentalidad, otra forma de ver la política, tal vez. Sí, absolutamente, pero no solo en una cuestión de cambio de personas. Me parece que lo que hay que cambiar es el paradigma de la forma en la que se viene haciendo política en Magdalena los últimos 20 años por lo menos. Por eso nosotros decidimos crear EPA, porque en realidad no es una cuestión de personas, sino también es una cuestión un poco estructural, ¿no? Que hay que empezar a transformar. Hay cosas buenas que hay que rescatar, que ha hecho este gobierno, y hay cosas buenas que hay que rescatar, que ha hecho el anterior. Nosotros vamos hacia la síntesis, a mejorar lo que esté mal hecho y a sostener aquello que se ha hecho bien. Nosotros también entendemos que producto de la forma de construcción política que ha tenido este gobierno, que es una forma de construcción política vertical y algunas veces rozando el autoritarismo, bastante similar en eso al gobierno anterior, porque no nos olvidemos nosotros con el boleto educativo, cómo nos tocó golpearnos la cabeza cuando el intendente anterior no nos quería ni siquiera recibir para poder plantear esta problemática, y el intendente actual tuvo la predisposición política para implementar la política del boleto educativo. Entonces nosotros en eso somos absolutamente objetivos y reconocemos. Ahora también, si el intendente arrancó su gestión con un entusiasmo, con despachos abiertos, se hicieron discusiones más profundas, como el plan estratégico, eso que marcaba un norte hacia dónde dirigirse, y después, producto de la centralización del poder, el desgaste fue tan rápido como fue el ascenso. Bueno, esa forma de construcción política es la que no va más, que es una forma de construcción política que se repite en los dos partidos políticos, porque la forma es la misma. En los últimos 20 años, si vos mirás la forma de construcción política desde arriba, sin ver el color político desde abajo, yo no tengo muchas diferencias entre uno y otro. La verdad, lo digo honestamente. Considero que hicieron cosas buenas ambos, pero la verdad es que la forma de construcción política hacia el futuro es una forma muchísimo más participativa y horizontal que la actual, alejada de los personalismos mesiánicos que vienen a traer soluciones, y corriéndonos un poco de ese eje, escuchando un poco más a la gente y dando lugar a la nueva generación que quiere traer nuevas prácticas y formas de hacer política. Seguramente la Magdalena del futuro va a ser muchísimo más justa e inclusiva que la Magdalena que tenemos hoy en día. Y te hago un anexo, Julián, cortito de esa pregunta que te hacía recién. Pero del otro lado, no hablando desde el punto de vista, si se quiere, de la política o de la parte interna, sino desde quien es beneficiado y o perjudicado, que son los vecinos. ¿Notás también que hay una suerte de exigencia, de decir, che, hay cuestiones que hay que cambiarla? Digo, sacando toda bandería política, yo no hablo de partidos, sino hablo de la política en general. Esto que vos marcabas de construir política. ¿También notás esto de que el vecino está pidiendo, en algunos casos,
che, hay cuestiones que vamos a ir cambiándolas porque ya no corren los mismos tiempos. Si no hubiera esa predisposición de los vecinos, el EPA no existiría. La verdad es esa. Si no hubiese esa predisposición de los vecinos para querer cambiar la forma de hacer política y romper con la política tradicional, no hubiésemos juntado 350 afiliados en 10 días. Me parece que es bastante evidente el EPA lo que ha logrado en ese sentido. Y no es otra cosa que el reflejo de los vecinos. Nosotros solamente nos inspiramos en lo que la gente manifiesta, siente y transmitimos, generamos la herramienta, el instrumento que es el EPA, y no tengo duda que cuando la gente lo decida, pero va a terminar sucediendo, nosotros vamos a gobernar Magdalena y esas viejas prácticas políticas las vamos a transformar y va a ser para siempre. Y la verdad es que no estoy tan preocupado por la historia, no por estar viendo quién va a ser el mejor intendente de la historia, sino por la historia que va a contar mi sobrina y sus amigos, ¿no? Que va a ser la historia de aquellos que vinieron a poner un punto final a la política tradicional, a transformar y a instalar a Magdalena en el siglo XXI y en las posibilidades de que todos tengan la posibilidad de concretar y manifestar sus derechos. Ese es nuestro camino, hacia eso vamos, en eso estamos trabajando, y para eso nosotros también nos decidimos involucrar, participar del sistema político y electoral, y nos vamos a presentar a las próximas elecciones para que la gente tenga la posibilidad de manifestar en las urnas esa voluntad de cambio. Muy bien, acá está la palabra de Julián Ganón, referente de EPA, quien ya se lo ve claramente en un discurso eleccionario, aunque antes de eso cuestionó bastante el tema de la vivienda aquí en Magdalena y se analizó la cuestión. Julián, te agradezco este diálogo que has mantenido con nosotros en esta mañana y que tengas una excelente tarde. Abrazo grande para todos. Abrazo, pasaba Chau, chau. Julián Ganón con nosotros acá charlando sobre esta cuestión. Bueno, me quedo con esto.